Nos vamos del lago Puyehue dejando atrás las increíbles cascadas a ambos lados de la cordillera. Pero nuestra ruta por el sur apenas empieza a mostrar su lado más salvaje y también el más inusual. Hoy manejamos 50 kilómetros hacia el sur para bordear el lago Rupanco. Nuestro objetivo, encontrar una de las caídas de agua con los nombres más peculiares que hemos escuchado, el Salto del Calzoncillo. Sí, escucharon bien, pero más allá de la anécdota del nombre, esta caída de casi 400 metros es la cascada más alta de todo Chile, un espectáculo de la naturaleza que, por increíble que parezca, muy pocos visitan. Listo, ya tenemos todas las cosas en el auto. En la maleta no cabe nada más, está completamente llena. No veo por el espejo, pero bueno, a usar los dos espejos laterales. Y nos despedimos de esta cabaña en la que nos quedamos en Puyehue. Nos quedamos por 3 noches con una pista increíble. Anoche hicimos un asadito. Cayó un par de gotitas, pero casi nada, nos arruinó el asado. Y ahora vamos camino al lago Rupanco. Sí, oye, esta cabañita, un 7, o sea, tremenda vista, teníamos de todo. Recuerden, se llama Villa Las Hortensias. Sí. La cabaña queda en la mitad del camino que une entre lagos con el Paso Internacional o las termas de Puyehue, por ahí. Y frente hay un supermercado que ahí tuvimos todas nuestras provisiones para un desayuno con esta vista, porque la mesa en la cabaña tenía toda esta vista. Y ahora nos vamos al lago Rupanco porque vamos a conocer el Salto del Calzoncillo. Y después iremos al lago Ranco a ver dónde nos vamos a quedar, porque no tengo idea dónde nos quedaremos. El lago Ranco es súper grande, no sé en qué sector nos vamos a quedar, ni idea. Así que ahí vamos a ir planificando el viaje. Así que acompáñennos. Llegamos a estacionar para el lago Rupanco. Acá está Roberto, que nos encontramos con él. Es el que nos va a llevar hasta el Salto del Calzoncillo. Me comuniqué con Roberto por teléfono el día de ayer, coordiné. Hay distintos horarios, así que le vamos a dejar ahí el contacto de Roberto para que puedan coordinar con él previamente para la excursión. Vamos a ver qué tal. ¿Qué hay que llevar? Traje de baño, toalla, yo llevo chalas y un polerón por si acaso, por si sale viento, no me gusta pasar frío. Y un jockey, protector solar también. Hay nubes, pero está saliendo el solcito fuerte. Así que vamos. Igual vamos con una botella de agua y lo que nos había faltado en otras excursiones, que hemos aprendido de eso, un pancito con queso y mantequilla. Al menos eso para no morirnos de hambre. Nos estacionamos, estamos en el lago Rupanco ya, en un sector denominado Puerto Rico, y vamos a tomar el bote. Bienvenidos al lago Rupanco. Al fondo se ve esa cascada de 400 metros de altura. Dicen que la dejan para el final, de lo hermosa que es. Sí. Vamos a ver qué tal. De hecho, la estamos dejando como para el final, pues. Casi al final, nos quedan un par de días más. Está rico este lugar, tiene una playita, está súper tranquilo. Hay un muelle para dejar las embarcaciones. Y la vista directa hacia los 400 metros de caída de agua del Salto del Calzoncillo. Y acá hay un camping. Hemos visto varias casas rodantes. Ahí viene Roberto con su lancha. Y acá nos vamos a subir para ir al Salto del Calzoncillo. Y la seguridad es primero, así que a ponerse los salvavidas. ¿Estamos listos? Sí, capitán, estamos listos. Estamos saliendo a la 1 justo con 11 minutos, no puede ser otro minuto. Sí. Y nos vamos, de fondo se ve el Salto del Calzoncillo. Estamos conociendo el lago Rupanco. ¿Cómo vas? Empezamos, bien, está rico el día. Detrás tuyo debería verse el volcán Puntiagudo. Pero está en un lado, así que no se ve. Pero detrás de la nube está. En esta isla hay ciervos.
ciervos más o menos salvajes, una isla privada, pero se abre una temporada de caza para ir a cazar esos ciervos. ¿Ves un ciervo? Cascada del Calzoncillo. 400 metros de caída en el lago Rupanco. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. ¿Qué tal? Hermosa, que hasta cuando estábamos llegando al principio me dolió el estómago, así como que me dio nervio. Oye, y hay una forma de venir al Salto del Calzoncillo desde arriba. Hay un sendero que viene por allá y llega hasta acá. Puedes ver el salto desde abajo, desde las rocas. Nos bajamos de la embarcación y ahora toca caminar un poquito con Roberto, el patrón de la lancha. Patrón de lancha, nave. Oye, después vamos a dejar todos los datos de Roberto para contratar los tours. Nos bajamos de la lancha y vinimos a ver la cascada de más cerca. Hay cuerdas. Hay cuerdas. Y ya se ve la cascada. Vamos a llegar. Y llegamos. Salto el Calzoncillo desde los pies del salto. Aquí vienen los demás. ¿Qué tal? Bonita la subida. Oye, qué bonita la cascada. ¿Cierto? Súper grande. Mira dónde estamos. Qué bonito. En verdad hemos visitado puros lugares muy lindos en estos días en el sur. Y lo pueden ver en los videos anteriores. Y ahora nos vamos a acercar aún más. Está bonito aquí, alrededor. Le preguntamos a unos chicos que vinieron bajando con la soga desde Santa Elvira hasta llegar acá. Y nos dijeron que se demoraron 1 hora y media. Y que sí, igual estaba un poco complicado. Andaban con bastones, que al final no fueron de ayuda porque la idea es tomarte de la cuerda. Continuamos subiendo por el salto. Nos estamos mojando harto. Está cayendo una lluvia. Mira dónde estábamos, Cata. Estamos casi En los pies del salto. en los pies del salto. Estás toda mojada. Está hermoso el salto. Muy recomendado para que vengan en un viaje al lago Rupanco. Llegamos a la base del salto. Tremendo. Hermoso. ¿Cómo está esa bajada? Bien. Hay cuerdas acá al lado, así que es bien seguro subir. No es resbalosa las piedras, tampoco. Llegamos a la lancha. Pero estaba mojado. Quedamos súper mojados. Muy lindo el salto. ¿Te gustó? Hermoso.
hermoso, precioso. Y ¿sabes qué? Me encantó Roberto. Nos explica, se da el tiempo. Tenemos millones de preguntas, todo Sí. nos responde. Les vamos a dejar el dato de Roberto para porque que, es más allá de un tour, una experiencia con él. sí, Me gustó para que contacten con bastante. él y reserven con él. Sí. Miren cómo se ve el agua, es precioso. Y nos vamos a tirar ahora. El fondo, el salto, el calzoncillo. Es hermoso, estoy demasiado feliz. Demasiado, demasiado. Y el agua está calentita, está tibia en verdad. Oye, Está espera, súper rica el agua. está tibia acá, pero cuando nos pasaron por ahí, en serio, estaba sobre la... Se nota demasiado la diferencia del agua, la temperatura. Y yo pensaba que era broma lo que estaba diciendo Roberto, y era verdad. Íbamos a pasar por ahí. Fue entretenido, solo que vengan con un traje de baño que no se les vaya a soltar. ¿Sufriste? Sí, estaba sujetada con una y con la otra me sujetaba el traje de baño. Llegamos a Islote Rupanco. Hay un camping justo acá, al lado de la playa. Estamos terminando el tour del Salto del Calzoncillo. Estamos con Roberto, con quien fuimos hoy día hasta allá en su lancha, que está espectacular. La invitación a que lleguen a este lugar que es bastante lindo, el sector es Islote Rupanco, obviamente el lago es el Rupanco y la navegación se inicia desde este punto hacia la cascada Salto del Calzoncillo que está al otro lado del lago. Está justo ¿Ya? frente. Así que pueden venir, estoy con disponibilidad todos los días, las 24/7, igual contesto mensajes esta tarde. Y eso, la invitación está hecha, están las medidas de seguridad para todas las personas que quieran venir a disfrutar y a conocer la cascada más alta de Chile. Vicente Expediciones se llama la empresa que tiene Roberto. Vamos a dejar también acá el número de teléfono para que se contacten por WhatsApp para hacer las reservas. Exacto. Y el Instagram también El para Instagram. que... Vicente Expediciones en Instagram, TikTok y el número de teléfono. A mí me respondió rápidamente y la Al mejor tiro. disposición del mundo. Muy amable y mucha paciencia, explicándonos muchas cosas. O sea, que aparte de ir al Salto del Calzoncillo, en verdad tuvimos una experiencia con él. Se dio el tiempo de explicarnos varias cosas, así que de verdad muy recomendado. Conocimos Muchas gracias. harto de Gracias a Rupanco. ustedes. Mira, y Muchas aparte gracias. a mí me pasaba que ayer fuimos a un salto súper lindo que queda justo en la frontera con Argentina y venía con las expectativas más o menos bajas de este salto. Y de verdad es increíble, me encantó. hermoso. Muy, muy, muy bonito. Sí. Fue una experiencia totalmente recomendada para que hagan si es que andan por la zona. con Y si es que no Roberto, andan por la que zona para que aquí. planifiquen una avenida a la zona. Exactamente. Como lo hicimos nosotros, Exacto. que planificamos venir para acá y qué mejor además que fue con Roberto. Así porque que fue muy muchas lindo. gracias, Roberto. Gracias a ustedes por llegar acá y viajar conmigo hacia la cascada. Gracias. Muchas Nos gracias. veremos en otra oportunidad. Y ahora seguimos en ruta. Algo importante, salimos como a las 11, a la 1:15 y son las 4:20. De verdad se dio un tiempo tremendo con el grupo. Fue muy Para disfrutar el lugar, Sí. subimos, Subimos, disfrutamos. quedamos mojados enteros, ¿Cuántas- después nos tiramos al agua. ¿Cuánto rato en el agua? O sea, no fue, para grabarnos nomás, fue de verdad súper disfrutado. Estábamos conversando con Cristóbal que fue muy buena decisión el tomar la expedición por lancha en vez de bajar con la cuerda, porque además pudimos llegar hasta la base del salto y no sé, a mí me encantó estar en el agua, tirarme varias veces, estar nadando ahí, no sé, a mí me gustó mucho eso, estar mirándole así, ¡ay! Además, no hemos hablado de los precios. Encontré que los precios son súper razonables. Nos Sí. costó 15.000 pesos por persona porque veníamos en un grupo De más de 4 de más de personas. 4 personas. Si hubiésemos sido los dos solos,
tendríamos que haber pagado 30.000 pesos cada uno. Sí. Y no habíamos hablado de los valores porque normalmente los valores, no sé cuándo ustedes van a ver este video y pueden ir actualizándose. Así que Porque mejor por eso lo lo voy a- mejor es ir directamente al Instagram de Vicente Expediciones o contactarse por WhatsApp para conocer cuáles son los precios Sí. actualizados. De hecho, en el mismo WhatsApp, antes de hablar con Roberto, aparecía el catálogo con el detalle. Que qué es lo que se hacía, cuáles son los horarios y cuáles son los valores, por cuántas personas son, así que estaba súper especificado y detallado. Bueno, y ahora son las 4:25 de la tarde, tenemos que irnos al lago de Ranco a buscar alojamiento. No sé dónde nos vamos a quedar. Llegamos al lago Ranco. Llegamos al lago Ranco y empezamos a llamar a las cabañas y están todas en disponibilidad para hoy. Así que, bueno, última opción, dormir en el auto o armar la carpa en cualquier parte. ¿Qué ves? Unas gaviotas. Seguimos llamando por hospedaje y todos dicen que están todos ocupados. Ojalá que algo tiene que salir, pues, obvio, ¿o no? Después de 150.000 millones de intentos, creo que encontramos una cabaña que queda más o menos cerca de la localidad de Lago Ranco, así que la vamos a ir a ver ahora. Llegamos, encontramos la cabaña al fin, y solamente había disponibilidad por una noche, y bueno, tampoco nos complica porque siempre pensamos estar acá solamente una noche. Nos hubiese gustado tal vez tener la opción de extender la estadía porque, no sé, nuestro viaje va cambiando constantemente. Pero con una noche nos basta y está súper bien ubicada. Abajo hay una playa. Esta es la calle acá abajo donde parte la costanera del pueblo de Lago Ranco y debemos estar a menos de una hora del Parque Futangue, a donde queremos ir mañana. Está súper bien equipada, encuentro yo. Sí, 70.000 pesos a la noche. 70.000 pesos. Y afuera hay una parrilla incluso, hacemos un asado. Microondas, ¿no? Y tiene de todo, en verdad está súper. Hasta de copitas de espumante. El baño. Aquí está para la parrilla. Se ve bien bueno. Súper bien. ¿Cómo se llama? Ranco Lodge, Ranco Lodge. a 5 minutos del centro del pueblo, En auto. en auto. Oye, es Vamos. muy grande acá. Sí, y vamos a salir al supermercado ahora a hacer algunas compras para hoy día y mañana al desayuno y tal vez también para pasado mañana, porque pasado mañana vamos a estar en un lugar que es más apartado de todo, a pesar que en ese lugar igual hay mini market y qué sé yo, acá es más variado, así que tal vez compramos para abastecernos. Oye, hay taca-taca y bicicleta. Está bien completo las cabañas. Había... Ay, eso no me gusta. ¿Qué cosa? Un pozo. ¿Una noria? Eso me recuerda a la Samara del aro. No me gusta. No debería haber venido por acá. ¿Está tapado? ¿No está tapado? No. No me gusta. Ya está casi de noche, atardeciendo. Vinimos a comprar, son las 9:17. El supermercado cerraba a las 10 de la noche, así que vamos a dar una vuelta por la costanera y nos vamos a ir a la cabaña a comer algo y a dormir para mañana tener un nuevo día. Vamos a ir mañana tempranito al Parque Futangue. Hay un muelle acá, vinimos a conocerlo y a una cuadra de aquí hay una feria artesanal. Todavía hay luz, son las 9:15, 9:20 de la noche. Son las 9. Está tranquilito el pueblo y sientes el aroma como comida. Sí, es de los locales que están ahí. Ah, oye, En Salto del Calzoncillo conocimos a una familia que justo venía desde acá, Futrono, desde había el estado lago Futrono. Ranco. Y también habían venido a La Vida a quedarse y se habían quedado en Futrono, contaron, ¿o no? Y no les gustó porque no tenía acceso directo a la playa. según ellos. Según sé, ellos, nosotros no sabemos porque no hemos estado ahí. Entonces le preguntamos que qué recomendaban ellos y dijeron
mejor vayan al lago Ranco, directo al pueblito, porque ahí sí pueden estar en la costanera y hay más vida y eso. Así que... Incluso hay una feria artesanal ahora acá al lado, Sí. que está súper cerca, está allá. Vamos a ir a mirarla un ratito antes de irnos a la casa a comer. A comer y vivir y descansar. La avenida costanera se llama Viña del Mar, de la ciudad de donde somos nosotros. Llegamos ahora a la feria artesanal, que está acá. Todavía está abierto, a pesar de que ya son las 9:30 de la noche. Me compré mi miel natural de la cordillera, 100% natural, nada de intervención de Rupamay, ¿en Rupa cuánto era? Sí, es de una comunidad mapuche, Rupumeica. Partimos con una parte que era más de artesanía y cosas así. Ahora llegamos a la parte donde es la comilona. Venden milcaos, sopaipillas, cazuela de pollo de campo. Supimos algo muy importante, cuéntanos. Sí, este lugar, esta feria artesanal, con comida, que también venden cervezas artesanales, funciona todo el año. En verano abren todos los días y el resto del año abren los fines de semana. Y festivos. Así que muy bien ahí la Municipalidad de Lago Ranco. Sí, buenísimo, qué rico. Sí. Y en verano, que es como de mitad de diciembre hasta fines de febrero, más o menos pueden tener abierto hasta las 11, 12, dependiendo del flujo de personas. Tal Así cual. que genial, qué rico. Vengan con harta hambre porque hay hartas cosas ricas para poder comer. Y con harta sed. Y con harta sed. Las cervezas. Cristóbal, mira lo que vi para ti. Deberíamos haber venido a la hora de almuerzo. Venden asado de cordero. Asado de cordero. Asado de cordero, merluza frita, paila marina. Aquí tenéis que venir con mucha hambre para comer y disfrutar de todo. Bueno, mañana cuando bajemos de los senderos, Tenéis toda la razón. Ya no llevemos pan mañana. Tengamos mucha hambre para comer. sí, pero mira, lamentablemente yo no sé si vamos a volver por el mismo camino. Es todo incierto lo que pase mañana, así que si andamos por acá, vamos a pasar. Me voy a todo. comer pan Sí. hasta saber si podemos pasar por acá. Incluso hay una especie de huerta. Está chora esta cosa, ¿eh? Yo soy de la cosmética y Cristóbal está viendo, yo creo, ajos, papas. Tengo que llevarle papa a mi mamá me va a matar si no le llevo papa. Hay que llevarle papa a mi mamá. Me acabo de acordar. Nos vamos apapados. Con mucha papa. Papa, cosmética, empanadas. Ya nos vamos con harta cosa, harta papa. Vamos a ir a comer ahora. Pero frente a esta feria hay otra feria. Ya es un poco tarde para que pasemos, pero... Ay, pasemos rápido. Vamos a dejar las cosas y pasemos a ver rápidamente a ver qué hay. Vamos. Oye, la vida es una. Vamos. Bueno, está bien, vamos. Ya, vamos. Y vinimos rápidamente a la feria del frente. Feria Cuenca del Ranco. Vamos a ¿Vamos? conocerlo. También hay comida. Acá hay mesitas para comer. Y distintos tipos de artesanías. Pero hay varios puestos que ya están cerrados. Tal vez por la hora. Esta la recorrimos rápido porque... Está casi todo cerrado. Sí, Y la mayoría de los puestos que están abiertos son de comida. de comida, sí. No todo comida local, también hay comida. Ya. Bueno, ya hemos recorrido las ferias. Ahora sí. Con ensalada, 4:30. Ahora sí nos vamos a la cabaña A comer las empanadas que no se las enfríen. y a dormir. Nos vemos mañana en Futangue.